Mi tema de hoy es la invitación de ser útil en las manos de Dios. La invitación de ser útil en las manos de Dios. Quiero decirte que esta invitación todavía está vigente hasta que Cristo venga. Pero me gustaría que observáramos algunos ejemplos de personas que aceptaron la invitación para servir a Dios y dijeron sí. Por ejemplo, encontramos ahí a Josué, en donde el Señor le habla y le dice que tiene que levantarse porque su siervo Moisés ha muerto, que él tiene que cruzar el Jordán y él tiene que repartir toda la tierra prometida. Josué, dispuesto, dijo que sí, y el Señor le dio ciertas promesas. Nunca se aparte este libro de la ley de tu boca y de tu corazón. Cada vez que tú medites en él, que vas a hacerlo día y noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Fue lo que el Señor Dios habló con Josué. Y Dios le hizo esta invitación porque había un espíritu de acuerdo a Dios. Había un espíritu de trabajo. Había un espíritu de esfuerzo, de valentía. Y solo Josué era el único que podía llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y repartírselas. Y aquí estamos viendo a este hombre llamado Josué, que desde su primer encuentro en la batalla obtuvo la victoria. Y la Biblia dice que derrotó a 31 reyes. Y toda la tierra de Canaán, toda la tierra que Dios les había prometido, fue repartida por este hombre llamado Josué. Otro personaje bíblico es Isaías. Dice que él entró al templo y tuvo una visión. Dice que vio el trono del Señor y a él sentado sobre ese trono, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él dice que había serafines, cada uno tenía 6 alas. Y dice que empezaron a decir: Santo, Santo, Santo es el Señor. Entonces el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá para predicar? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Qué preciosa respuesta de hombres que realmente entendieron la invitación y dijeron: quiero ser útil en las manos de Dios. Quiero ser útil en las manos de Dios. Encontramos otro personaje que fue Eliseo. Dios lo llamó para ser un gran profeta. Cuando Elías habló con Eliseo, dice que Eliseo estaba trabajando, y cuando él recibe el mensaje, le dio tanto gusto que dice que hizo una carne asada, invitó a sus amigos, quemó el yugo con que estaba trabajando, mató las vacas también, porque él dijo: ahora voy a ser útil en las manos de Dios. Ya no voy a regresar más a este trabajo. Ahora voy a dedicar toda mi vida al servicio de Dios. Y así lo hizo este hombre llamado Eliseo. Pero vemos otros ejemplos de personajes que pusieron pretextos, como en el caso de aquel hombre llamado Moisés. Le puso ciertos pretextos a Dios, y a lo mejor tenía sus razones, porque era un pueblo de más de 2 millones de personas. ¿Puedes imaginarte llevar a un pueblo al desierto a más de 2 millones de personas? Sí había una preocupación en la vida de este hombre llamado Moisés, pero Dios tuvo que hablar con él. Moisés empezó a presentar sus excusas, sus razones, el por qué no quería ir a Egipto. Pero sin en cambio, Dios dijo:
tienes que ir. Tú eres el único que puede sacar al pueblo de Israel de Egipto. Tú eres el único al cual he escogido que puede realmente liberarlo. También encontramos ahí a Gedeón, cuando el Señor viene y le dice: tú eres un hombre esforzado y valiente. Gedeón dice: no. Y el Señor le dice: sí, y lo empieza a animar, de tal manera que Gedeón se anima, pero también puso sus excusas delante de Dios. Encontramos a otro personaje bíblico que se llama Jeremías. El Señor, desde antes de que fuera engendrado y al nacer, Dios lo había escogido para ser un gran profeta de él. Sin en cambio, este hombre llamado Jeremías dijo: no sé hablar porque soy niño. Y así presentaron sus excusas. También encontramos a otros personajes que se corrompieron, como el caso de Saúl. Desobedecieron a Dios, y en esa desobediencia se corrompieron terriblemente, y Saúl fue desechado por esa corrupción que llevó a cabo. También encontramos a Balaam. Se dejó guiar por dinero, y sin en cambio también Balaam murió. Encontramos a otros que aceptaban los desafíos, pero tenían miedo, tenían temor, como en el caso de este rey que le dijo a Débora: Débora, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y así encontramos varios ejemplos de hombres y mujeres que realmente aceptaron el desafío o la invitación de Dios para ser útiles en sus manos. Pero quiero que leamos, por favor, en Hechos 13, en el verso 22. Hechos 13, verso 22. La invitación de ser útil en las manos de Dios. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué importante es esto, no debemos de olvidarlo. Cuando la Escritura nos enseña que Dios continuamente está buscando hombres y mujeres para que le sirvan, para que sean útiles en su obra, para que sean útiles en sus manos. Y dice que en ese tiempo vio a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Toda aquella persona que acepte la invitación de Dios para ser útil en sus manos va a ser una persona obediente, va a ser una persona que va a hacer todo lo que Dios le dice. Y quiero darte algunas llaves que son muy importantes. Como número 1, Dios te está invitando a vivir la vida con propósito y significado, a vivir como David. David era un hombre apasionado, le gustaba estar en la presencia de Dios, un gran compositor. Cuando David salía a la guerra, tenía la plena confianza de que iba a ganar la batalla. Cuando había dificultades o situaciones difíciles, David era un hombre que consultaba a Dios y Dios le respondía. David realmente hacía todo lo que Dios le decía. Dios quiere que vivamos una vida con propósito y significado, y el ejemplo más grande lo encontramos ahí en David. En Hechos 13, en el verso 36. Hechos 13, verso 36. Porque a la verdad, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Quiero que notes algo muy importante que hubo en la vida de este hombre llamado David. ¿Y por qué razón Dios lo escogió? Porque no solamente David tuvo un propósito en la vida, sino que también tenía un propósito muy especial para toda su generación. Y dice ahí la Escritura en Hechos 13:36, porque a la verdad, habiendo servido a su propia generación. ¿Qué hizo? Sirvió a su propia generación. Cuando el Señor Dios llamó a David y vio que era conforme a su corazón,
Él sabía que David era un hombre que iba a educar a sus hijos en el temor de Dios. Dios sabía que David era un hombre que iba a servir a su nación de acuerdo a la voluntad del Señor. Y la Biblia dice que murió. En segundo lugar, Dios te está invitando a ser una herramienta en su mano. Dios te está invitando a ser una herramienta en su mano. ¿Te acuerdas cuando aquel hombre llamado Saulo de Tarso dice que iba rumbo a Damasco con el objetivo de destruir a los cristianos, de destruir la Biblia, de destruir a todo aquel que profesara la fe cristiana? Y dice que el Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco, y cuando él iba llegando a la ciudad, dice que en el camino vio un resplandor, y ese resplandor lo dejó ciego, y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y desde ese momento Saulo de Tarso dijo: Señor, yo quiero ser útil en tus manos. Yo quiero hacer todo lo que tú me ordenes, quiero hacer todo lo que tú me indiques. Y allí había un siervo del Señor llamado Ananías. Y Dios habló con Ananías y le dijo: Ananías, en la calle derecha, en casa de un hombre llamado Simón, ahí se encuentra un hombre que se llama Saulo de Tarso. Ve y ora por él. Y Ananías no quiso, porque Ananías sabía los antecedentes de Saulo de Tarso, sabía cuál era el propósito o fin por el cual había ido a Damasco. Ananías tuvo miedo, Ananías tuvo temor. Y ahí en Hechos, en el versículo 9, en el capítulo 9, en el versículo 15, Hechos, capítulo 9, versículo 15, el Señor habla con Ananías y le dice estas palabras: y el Señor le dijo: ve. Era una orden de Dios, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para Saulo de Tarso? ¿Cuál era el plan que el Señor tenía para este hombre sanguinario, asesino? No solamente cambiar su vida, sino que fuera un instrumento útil en sus manos. Dice que él tendría que llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías llega donde se encuentra Saulo de Tarso, está ciego, y Ananías le saluda y dice: hermano Saulo, vine a orar por ti para que recibas la vista, pero arrepiéntete de todos tus pecados. Y Saulo dijo: ya lo hice, ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios, mi vida ha sido totalmente cambiada. Y Ananías ora por Saulo de Tarso, Saulo recibe la vista, y de ahí en adelante empieza su ministerio. De ahí en adelante Dios empieza a usarlo poderosamente. Así es que la Biblia dice que Dios le dijo a Ananías: este es un instrumento escogido especialmente para mí. Y cada uno de nosotros somos un instrumento escogido para Dios, y Dios quiere que seamos útiles en sus manos. Número 3, Dios te está invitando a padecer por Él, tomando tu cruz cada día. Dios te está invitando a padecer por Él, tomando tu cruz cada día. Jesús dijo que necesitamos tomar nuestra cruz y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 20 y verso 21, tenemos unas palabras tan especiales que Pedro textualmente las toma y las hace suyas. Y dice el versículo 20, Primera de Pedro 2,
versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Dejándonos qué? Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le amenazaban, encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces encontramos algo muy especial, que día con día Dios nos hace la invitación que tomemos nuestra cruz y que sigamos adelante. 4. Dios te está invitando a hacer mayores obras que las que hizo Jesús aquí en la tierra. Dios te está invitando a que hagas mayores obras que las que hizo Jesús aquí en la tierra. Por eso nos enseña ahí en San Juan, en el capítulo 14, en el verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí en Marcos, el Señor está hablando algo muy especial. El que cree en mí, en mi nombre echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Esto es algo muy importante que debemos de reconocer cada día en nuestra vida, que si creemos en Jesús, si creemos en su nombre, dice la Escritura que cosas mayores vamos a hacer que las que Jesús hizo aquí en la tierra. Cuando Pedro puso en práctica estas promesas, la Escritura nos enseña que tan solo con tocar a los enfermos con su sombra, ellos eran sanados. Pedro resucitó a una jovencita de 17, 18 años. Pedro hizo grandes milagros, como también el apóstol Pablo hicieron grandes milagros. ¿Por qué? Porque creían en el nombre de Jesús. Es importante que nosotros realmente creamos en estas promesas, pero que también aceptemos la invitación que Dios nos hace para ser útil en sus manos. 5. Dios te está invitando a desarrollar un trabajo específico. Dios te está invitando a desarrollar un trabajo específico, el cual te ha sido designado particularmente. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, al aceptar la invitación que Dios nos hace para ser útil en sus manos, es importante que nosotros echemos a andar nuestra fe. Es importante que nosotros prestemos nuestro servicio a Dios en todo tiempo. Y algo muy especial, Dios nos ha dado un trabajo, el cual tenemos que desarrollar. Un trabajo que es algo muy personal, muy particular, que solo tú tienes que hacer. Hechos capítulo 13, en el verso 2. Fíjate lo que dice esta escritura. A lo mejor a ti ya Dios te llamó, ya Dios te ungió, ya Dios puso en ti el deseo de que trabajes en su obra. A lo mejor tú ya estás de acuerdo con Dios en lo que vas a hacer, pero algo muy importante tiene que surgir en Hechos 13, en el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios te hace la invitación. Y si Dios te hace la invitación, entonces el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo dice: apártenme a estos hombres o apártenme a estas mujeres para plantar toda mi unción sobre la vida de ellos, y que ellos empiecen a hacer el trabajo en el cual Dios les ha llamado. Acuérdate cuando
Samuel recibió la orden de Dios y le dijo: ve, unge a David. Y cuando Samuel fue y se presentó enfrente de David, dice que tomó su recipiente de aceite y lo empezó a derramar sobre su cabeza. Acuérdate, ¿qué es lo que vino sobre David? El Espíritu de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David. En ese momento el Espíritu de Dios lo ungió. ¿Para qué lo ungió? Para un trabajo muy especial, para un servicio muy especial que tenía que prestar delante de Dios y delante de su gente, para gobernar a todo el pueblo de Israel. Entonces es el Espíritu Santo el que dice, es el Espíritu Santo el que indica, es el Espíritu Santo el que habla diciendo: apártenme a estos hombres, porque les voy a dar el trabajo que van a tener que realizar. Aquí lo importante es que tú aceptes la invitación de que Dios te hace para ser útil en sus manos. 6. Dios te está invitando a recibir sus dones en tu vida. Dios te está invitando a recibir sus dones en tu vida. Ahí en Hechos, en el capítulo 2, en el verso 38 y verso 39, dice que había como 3,000 personas que estaban oyendo el primer sermón que estaba dando el apóstol Pedro. 3,000 personas. Era la primera vez que oían la palabra de Dios. Era la primera vez que escuchaban acerca de Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y sabes, algo muy importante e impresionante que nosotros debemos de recordar. Hechos 2, en el verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué iban a recibir? ¿Qué iban a recibir? El don. ¿Qué iban a recibir? El don del Espíritu Santo. Ahí en Corintios encontramos 9 dones. Ahí en Romanos encontramos otros dones que más o menos son como 21 dones los que el Espíritu Santo quiere impartir con cada uno de aquellos que estén dispuestos a aceptar la invitación de Dios para ser útil en sus manos. Y vamos a mencionar algunos de los dones que el Espíritu Santo quiere impartir en cada uno de los creyentes. Tenemos el don de profecía, el don de lenguas, el don de ciencia, el don de sanidades, el don de hacer milagros, el don de fe, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de servicio, el don de dar, el don de amar. Y son más o menos como 21 dones los que el Espíritu Santo quiere impartir a la vida de cada creyente. Pero imagínate, estas personas escucharon por primera vez este sermón, este mensaje, y desde ese momento, ¿cuál era la función del Espíritu Santo? ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo era impartir los dones para que esas personas que por primera vez escucharon el mensaje, esas personas que por primera vez se arrepintieron y pidieron perdón a Dios con todo su corazón, esas personas iban a recibir un trabajo que realizar, y el Espíritu Santo ya estaba listo para dárselos. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué iban a recibir? Iban a recibir el don del Espíritu Santo. Eso es realmente algo muy importante. Iban a recibir el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No solamente para ellos. A lo mejor había muchas personas ahí que no estaban sus hijos, o que no estaban sus familiares, o que no estaba su familia. Y sin en cambio, ellos iban a llevar esa impartición de dones a sus hijos.
a todos aquellos que iban a escuchar la palabra de Dios a través de ellos. Esto es algo muy importante. Allí en Primera de Pedro, Pedro también lo dice en el capítulo 4, en el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, tú que me estás oyendo, me dirijo a ti en esta noche. ¿Dios te ha dado un don en especial? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ministrar a los otros con el don que Dios te ha dado. Ahora, la Biblia dice que tenemos que ser buenos administradores. Todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que administrarlo conforme a la multiforme gracia de Dios. Entonces, es muy importante que si tienes un don, o dos, o tres, o más, es muy importante que los usemos para el servicio de Dios. Y quiero finalizar, número 7. Dios te está invitando a servir. Dios te está invitando a servir. El intento divino es que tú descubras dónde reposa tu fortaleza. El intento divino es que tú descubras dónde reposa tu fortaleza al servir a otros. Servir no es un peldaño o un trampolín hacia la grandeza. Quiero decirte que es grandeza. ¿Qué es? Es grandeza. Servir no significa servir de tiempo completo, ya que hemos sido llamados a ser cristianos de tiempo completo. ¿A qué hemos sido llamados? A ser cristianos de tiempo completo. Y si hemos sido llamados a ser cristianos de tiempo completo, entonces vamos a servir a Dios de tiempo completo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a servir a Dios de tiempo completo. Hemos sido llamados a ser cristianos de tiempo completo. Quiero que veamos una escena muy especial que pasó en el tiempo de Jesús, estando él con sus discípulos. La mamá de dos de sus discípulos de Jesús se le acercó y le hizo una petición. Vamos a leerlo ahí en Mateo 20, versículo 20. Vamos a ver qué petición le hizo esta mujer a Jesús acerca de los dos hijos que ella tenía y que eran discípulos del Señor. Mateo capítulo 20, verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué pasó? Los 10 oyeron esto. Estaban alertas de lo que esta mujer estaba pidiendo. Imagínate si Jesús hubiera dicho que sí. Pero aún así, la Biblia dice que estos 10, oyendo lo que la mujer estaba diciendo, se enojaron. ¿Qué hicieron? Se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué contra los dos hermanos? Ellos no pidieron nada. Fue la mamá. Pero esta fue la actitud que ellos tomaron. Se enojaron contra los dos hermanos. 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Finalizamos con esta escena donde Jesús y sus discípulos están comiendo, sentados a la mesa. Y cuando terminan, ¿qué es lo que hace Jesús? Se levanta, se ciñe de su ropa, tiene una toalla, un recipiente lleno con agua y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Esto es servir. Y la Biblia dice que el servicio a Dios, dándolo con todo el corazón, dándolo con todo nuestro ser, el servicio a Dios nos engrandece. Entonces, hoy quiero decir algo muy especial y quiero llevarlo a tu corazón. Quiero decirte que en este momento Dios está buscando hombres y mujeres que acepten la invitación de ser útil en sus manos. Quiero decirte que el Espíritu Santo está dentro de las iglesias, aún dentro de las casas, buscando a alguien a quien impartir esos dones tan especiales, porque solo uno puede hacerlo y es el Espíritu Santo. Pero el Señor busca que tú seas valiente, que estés dispuesto, que te propongas realmente a servir al Señor y que lo hagas con todo tu corazón. Así es que quiero animarte a que tú aceptes esa invitación de parte de Dios, especialmente para tu vida. Hazlo en esta noche. Dile al Señor: Señor, yo quiero estar dispuesto a aceptar esta invitación. Señor, yo quiero ser una persona dispuesta a que el Espíritu Santo venga y ponga esos dones especialmente dentro de mí. Señor, yo quiero estar dispuesto a que ser útil en tus manos. Padre, en esta noche yo te quiero dar muchas gracias por tu palabra, que es la verdad, por tu palabra que nos alienta, por tu palabra que nos orienta, por tu palabra que nos fortalece, que nos alimenta, que nos da sabiduría. Padre, en esta noche, mira nada más a mis hermanos y hermanas. Pueden ser niños, pueden ser adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que realmente puedan estar dispuestos para aceptar esta invitación, para llegar a ser útil en tus manos. Padre Dios, en esta noche yo pongo a cada uno de ellos en tus manos. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, tú conoces, Padre Dios, su amor a ti. Padre, tú manifiéstate maravillosamente. Que cada uno de ellos, Señor, esté apasionado por ti, que esté apasionado por tu servicio, que esté apasionado, Señor, para trabajar en tu obra, para trabajar en tu viña, para servir a los demás, y que lo hagan con todo su corazón. Tú estás llamando, Padre Dios, a la gente para que haya más obreros en tu viña, para que haya más obreros en tu viña, Padre. Manifiéstate, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Señor, que ellos estén dispuestos para que pueda ser impartido un don sobre sus vidas en el nombre de Jesús, y así de esa manera puedan servirte mejor, que ellos puedan dar un propósito a su vida maravillosamente, Padre. Que ellos, Señor, estén listos para recibir esa llenura de ti, para recibir esa unción de ti, Padre, para que tu Espíritu Santo vaya sobre la vida de cada uno de ellos en esta noche, y tú deposites esos dones maravillosos, tú deposites ese poder especialmente en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue orando, hermano, sigue orando al Señor. Dile al Señor que estás dispuesto, dile al Señor que te unja, dile al Señor que derrame esas bendiciones sobre ti.